Lo que hace atractiva a una persona es su lealtad. Es mejor ser pobre que deshonesto. Y con esa frase que me decía mi abuelito, que está pero chuladita, mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de matemáticas de octavo grado, por mi asistente, vamos a explicar la tarea 5, que tiene que ver con esos problemitas, si no me equivoco, tiene que ver con la división. Y venimos nosotros, lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos y chicas se me vayan acomodando en su casita. Ahora, efectúa la división indicada. Vamos a empezar primeramente con el numeral 1. Y nos vamos a dar cuenta que es igual a que nosotros digamos tenemos x a la 9 entre x a la 5. Nos vamos a dar cuenta que las bases son iguales. Entonces cuando las bases son iguales en una división se mantiene y se restan los exponentes. O sea, 9 le voy a restar a este 5. Luego esto es igual. X 9 menos 5, ese va a ser igual a 4. Y prácticamente, chicos y chicas, este sería la respuesta del numeral 1. Ahora, en el numeral 2, bueno, nos vamos a echar el mismo piquete, pero nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos 9 entre 3. Y todos sabemos que 9 entre 3, ese va a ser igual a 3. Luego, x a la 9 entre x al cubo, como las bases son iguales, se mantiene la x y se restan los exponentes, o sea, 9 menos 3. Luego tenemos y a la cuarta entre y al cuadrado. Entonces las bases son iguales, que es y se restan los exponentes, o sea, 4 menos 2. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, a que nosotros digamos 3x, 9 menos 3 es 6y, y 4 menos 2, ese va a ser igual a 2. Y esa sería la respuesta del numeral 2. Ahora, en el caso del numeral 3, nos echamos el mismo piquete, como decía mi abuelito por ahí, y empezamos. 16 entre 8, eso va a ser igual a 2. Luego x a la 10 entre x a la 6, es como que yo dijera, tenemos la misma base que es x y se restan los exponentes, o sea, 10 menos 6. Y esto aquí es igual a que nosotros digamos 2x y 10 menos 6, eso va a ser igual a 4. Y prácticamente esa sería la respuesta del numeral 3. Continuando con la explicación, pues venimos nosotros, vamos a explicar lo que es el numeral 4 y lo vamos a hacer de la misma manera. Este es igual a que nosotros digamos 8 entre 4, ese va a ser igual a 2. Luego x a la 8 entre x a la cuarta, bueno, como las bases son iguales, se mantiene la x y se restan los exponentes, o sea, 8 menos 4. Luego y a la 6 entre y a la 2, las bases son iguales que y se restan los exponentes, o sea, 6 menos 2. ¿Y esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos 2x, 8 menos 4 es 4y, y 6 menos 2 es 4. Y esta sería la respuesta del numeral 4. Ahora, en el caso del numeral 5, bueno, aquí vamos a aplicar primeramente lo que es la ley de los signos.
según lo que nosotros observamos ahí. Ahí lo tenemos. Ahora, pero también lo podemos plantear de la siguiente manera. Vamos a observar, si nosotros observamos acá, nos vamos a dar cuenta que, bueno, en X, este es el mayor exponente, en Y, este sería el mayor exponente. Y en Z también este sería el mayor exponente que este. Entonces, ahora lo vamos a plantear de diferente forma. ¿Qué te parece? Bueno, a que nosotros digamos lo siguiente. Menos 25 entre 5, ese va a ser igual a ¿qué? Bueno, dijimos menos 25 entre 5, ese va a ser igual a que nosotros digamos menos 5. Ahí lo tenemos. Luego, ¿qué podemos decir ahí referente a eso? Bueno, podemos decir acá lo siguiente. X a la cuarta entre X al cubo. Entonces, como acá tenemos el mayor exponente, entonces me quedaría a que nosotros digamos lo siguiente. Aquí vengamos nosotros y digamos, colocamos la X acá y decimos 4 menos 3. Ahí lo tenemos, ¿verdad, mi asistente? ¿Qué te parece? Ahí lo tenemos. Ahora, luego nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos Y al cubo entre Y a la cuarta. Entonces, si aquí tenemos el mayor exponente en Y, entonces nos va a quedar como denominador. Y vamos a decir entonces, Y es como que yo dijera 4 menos 3. Ahí lo tenemos. Luego, Z al cuadrado entre Z a la 5. Como aquí tenemos el mayor exponente en Z, lo tenemos como denominador. Entonces lo vamos a dejar acá como denominador y vamos a decir 5 menos 2. Ahí lo tenemos. Ahora, luego esto aquí va a ser igual a que nosotros digamos menos 5x 4 menos 3 es 1. Pero el 1 no se pone porque aquí se sobreentiende que hay un 1, chicos y chicas. Luego decimos entre Y 4 menos 3 es 1, pero el 1 no se pone porque aquí se sobreentiende que hay un 1, luego decimos Z, y 5 menos 2, ese va a ser igual a 3. Y prácticamente, ¿verdad, mi asistente? Nos vamos a dar cuenta que esta expresión sería la respuesta del numeral 5. Ahora, en el numeral 6 nos echamos el mismo piquete, empezando primeramente con la ley de los signos. Bueno, aquí decimos menos entre menos da más, me va a quedar positivo. Luego aquí podemos simplificar. Cuarta 1, cuarta 2. Ahí lo tenemos. O sea que estaríamos hablando, repito, menos entre menos da más, me quedaría positivo. Cuarta 1, cuarta 2, entonces me quedaría acá un medio. Ahí lo tenemos. Luego decimos acá X al cubo. Entre X al cubo es como que yo dijera, las bases son iguales y se restan los exponentes. O sea, 3 menos 3. Luego vamos Y a la séptima entre Y. Como las bases son iguales, se mantiene y se resta 7 menos 1, que aquí se sostiene que hay 1 de exponente. Luego acá me quedaría un medio X, 3 menos 3 es 0, y 7 menos 1 es 6. Ahí lo tenemos. Ahora, aquí hay un dato muy interesante, mi asistente. Bien podemos decir entonces, un medio, toda expresión elevado a la 0, ese va a ser igual a 1, Y a la 6. Ahora, luego, acá podemos decir que esto es igual.
1 medio por 1 me quedaría 1 medio y a la 6, y esto aquí va a ser igual, chicos y chicas, a que nosotros digamos lo siguiente: y a la 6 por 1 medio es como que nosotros dijéramos y a la 6 por 1 es y a la 6 sobre 2. Y esta sería la respuesta del numeral 6. Continuando con la explicación, pues venimos nosotros, vamos a explicar lo que es el numeral 7 y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Si nosotros observamos, nos vamos a dar cuenta de que aquí tenemos a la x con mayor exponente que acá, que se entiende que es 1. Mientras que acá la y son iguales exponentes y aquí la z tiene mayor exponente que acá en el denominador. Entonces lo podemos plantear de la siguiente forma. Decimos menos 12 entre 3 me quedaría menos 4. Luego, como acá tenemos a la x con mayor exponente, si comparamos con este, entonces lo podemos dejar de una sola vez en el denominador. Y bien podemos decir 3 menos 1. Luego, como en el caso de la y tienen el mismo exponente, lo podemos dejar aquí arriba, no hay ningún problema. Eso sí, lo podemos dejar arriba, no hay ningún problema. Y decimos 2 menos 2. Luego, como la z tenemos el mayor exponente acá que acá, entonces lo dejamos arriba, a pura ley de la gallina, como decía mi abuelito al buen salvadoreño, y bien podemos decir 3 menos 1, porque aquí se sobreentiende que hay un 1. Luego decimos menos 4, y 2 menos 2 es 0, z, 3 menos 1 es 2. Luego entre x y 3 menos 1 es 2. Luego, ¿esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos menos 4, toda expresión elevado a la 0, esa va a ser igual a 1. Lo dejamos en paréntesis porque este es un producto. Luego ponemos z al cuadrado sobre x al cuadrado. Luego, ¿esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos menos 4 por 1 es menos 4, z al cuadrado sobre x al cuadrado. Y prácticamente, mi asistente, esta sería la respuesta del numeral 7. Ahora, en el caso del numeral 8, bueno, podemos observar en la variable que aquí tenemos el mayor exponente en x, aquí tenemos el mayor exponente en y acá tenemos el mayor exponente en z. Entonces no hay ningún problema, lo podemos hacer de una sola vez de la siguiente forma. Decimos 72 entre menos 9, eso va a ser igual a menos 8. Luego vamos a dividir x al cuadrado entre x, es como que yo dijera, se mantiene la base que es x y se restan los exponentes, que aquí se sobreentiende que hay un 1 como exponente en x, entonces decimos 2 menos 1. Luego y al cubo entre y al cuadrado, bueno, se mantiene la base y se restan los exponentes, 3 menos 2. Luego z a la cuarta entre z al cubo, bueno, se mantiene la base que es z y se restan los exponentes, 4 menos 3. Ahora, ¿y esto qué va a ser igual? A que nosotros digamos menos 8x, 2 menos 1 es 1, pero el 1 no se pone, aquí se sobreentiende que hay un 1. Luego y, 3 menos 2 es 1, el 1 no se pone, aquí se sobreentiende que hay un 1. Z, 4 menos 3 es 1, el 1 no se pone, aquí se sobreentiende que hay un 1. Y toda esta expresión sería la respuesta del numeral 8. Y para terminar de explicar ya lo que serían estos ejercicios, tenemos acá en el numeral 9 y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Si nosotros observamos en x, nos vamos a dar cuenta de que aquí tenemos el mayor exponente que acá, porque aquí tenemos una n y aquí tenemos 2n. Mientras que en y, aquí tenemos el mayor exponente, ya que aquí tenemos como exponente 2m y aquí nada más tenemos una m. Entonces lo podemos plantear de la siguiente forma. Decimos 64 entre 8 y eso aquí va a ser igual, eso va a ser igual a 8. Luego, como aquí tenemos el mayor exponente en x, lo podemos dejar de una sola vez y plantearlo así, mi asistente. Decimos
x como base y restamos 2n menos n. Luego, acá tenemos el mayor exponente en y, si comparamos con este, entonces me quedaría arriba como base y y decimos 2m menos n. ¿Y esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos 8y 2m menos m sería una m sobre x y 2n menos n sería una n. Y prácticamente, mi asistente, nos vamos a dar cuenta que esta sería la respuesta del numeral 9. Continuando con la explicación, pues venimos nosotros, vamos a explicar el numeral 10 y lo vamos a hacer de la siguiente manera. A que vengamos nosotros y digamos lo siguiente: encuentra cada uno de los cocientes indicados. Nos vamos a dar cuenta de que este chico está dividiendo a estos dos. Bien, lo podemos plantear separadamente, mi asistente. Es como que nosotros dijéramos 4x al cubo entre 2x al cubo. Estamos separándolo. Luego menos 14x a la sexta sobre 2x al cubo. Lo estamos separando. Luego aquí podemos decir lo siguiente: 4 entre 2 me queda 2. Luego x al cubo entre x al cubo es como que yo dijera la base, que es x, se mantiene y se restan los exponentes, o sea 3 menos 3. Menos, luego 14 entre 2 es 7. X a la sexta entre x al cubo, bueno, se mantiene la base y se restan los exponentes, 6 menos 3. Luego decimos 2x, 3 menos 3 es 0, menos 7x, 6 menos 3 es 3. Ahora, y toda expresión elevado a la 0 es 1, o sea que me quedaría igual entonces 2. Dijimos que toda expresión elevada a la 0 es 1, o sea, colocamos el 1, lo dejamos en paréntesis porque este es un producto, luego menos 7x al cubo. Luego, para ir aterrizando, ¿verdad, mi asistente? Podemos decir nosotros, entonces, que me quedaría como respuesta, 2 por 1 es 2, menos 7x al cubo. Y este sería la respuesta del numeral 10. Ahora, en el caso del numeral 11, nos echamos el mismo piquete. Este está dividiendo a estos dos términos, entonces lo podemos separar de la siguiente manera, que nosotros digamos 3x al cuadrado sobre 6x menos 9xy sobre 6x. Luego decimos, acá podemos simplificar, no hay ningún problema. Bien podemos decir tercera 1, tercera 2. Ahí lo tenemos. Luego acá decimos menos. Bueno, primeramente vamos a simplificar, posteriormente vamos a continuar. ¿Qué te parece, asistente? Bueno, entonces ahí podemos decir lo siguiente. Tiene tercera 3 y tercera 2. Ahí lo tenemos. Entonces lo podemos plantear de la siguiente manera, que nosotros digamos 1 medio x al cuadrado entre x, es como que yo dijera, se mantiene la base, que es x, y restamos 2 menos 1 como exponente que tenemos ahí. Luego menos 3 medio y x entre x es como que yo dijera, la base se mantiene y se restan los exponentes, o sea 1 menos 1. Y la y lo volvemos a copiar. ¿Qué te parece, mi asistente? Ahora, luego, ¿qué vamos a hacer ahí? Bueno, podemos decir nosotros entonces lo siguiente. Aquí me quedaría 1 medio x, 2 menos 1 es 1, que aquí se sobreentiende que hay un 1, no hay necesidad de ponerlo, menos 3 medio x, 1 menos 1 es 0, y. Luego esto es igual. Ahora, según lo que tenemos acá, bien podemos decir 1 medio x menos 3 medio
y toda expresión elevada a la 0 como exponente, este va a ser igual a 1, lo dejamos en paréntesis porque este es un producto, colocamos la y. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿y esto qué es igual? A que nosotros digamos lo siguiente. Aquí le podemos decir, mi asistente, x por 1 me quedaría x medio. Luego acá podemos decir menos 3 medio por 1, y eso a qué va a ser igual. Eso va a ser igual a que nosotros digamos menos 3 medio y colocamos entonces a la y, ¿a dónde? Acá. Y prácticamente esta sería la respuesta del numeral, ¿qué? Numeral 11. Y para terminar de explicar ya acerca de este problemita, pues en el numeral 12 venimos nosotros y decimos lo siguiente. Separamos, ya que este chico está dividiendo los dos términos, entonces decimos x al cuadrado y entre xy menos xy al cubo sobre xy. Luego aquí podemos decir lo siguiente, esto es igual, x al cuadrado entre x, bueno, se mantiene la base que es x y se restan los exponentes. Aquí se solo entiende que hay un 1 de exponente, o sea, 2 menos 1. Luego y entre y, bueno, la base se mantiene que y se restan los exponentes. Se solo entiende que hay un 1 de exponente, o sea, 1 menos 1. Luego menos x entre x, la base se mantiene y se restan los exponentes, que aquí se solo entiende que hay un 1 como exponente, o sea, 1 menos 1. Luego y al cubo entre y, bueno, la base se mantiene y se restan los exponentes. Aquí se sobreentiende que hay un 1 de exponente, o sea, 3 menos 1. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿y esto qué es igual? A que nosotros digamos x, 2 menos 1 es 1, que el 1 no se pone, y 1 menos 1 es 0, menos x, 1 menos 1 es 0, y 3 menos 1 es 2. Luego decimos acá, x, toda expresión elevada a la 0 es 1, lo dejo en paréntesis porque este es un producto, menos toda expresión elevada a la 0 es 1. Y colocamos lo que es y al cuadrado. Ahora, pero según lo que tenemos ahí, ¿verdad, mi asistente? Bien podemos decir nosotros entonces, x por 1 es x, menos y 1 por y al cuadrado, me quedaría nada más el y al cuadrado, ya que aquí se suele tener que hay un 1. No hay necesidad de ponerlo. Y prácticamente nos vamos a dar cuenta entonces que la respuesta sería este del numeral 12. Ahora, en el caso del numeral 13, nos echamos el mismo piquete y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Este está dividiendo los dos términos, separémoslo, decimos 5x al cuadrado y al cubo sobre 5x al cuadrado y menos 7x al cubo y al cuadrado sobre 5x al cuadrado y. Ahora, vamos a operar, mi asistente, ¿qué te parece? Bueno, decimos entonces 5 entre 5, eso va a ser igual a 1. Pongamos el 1 y después nos vamos a echar el piquete más adelante, ¿qué te parece? No hay ningún problema. Luego x al cuadrado entre x al cuadrado, como las bases son iguales, se mantiene y se restan los exponentes. Luego y al cubo entre y, como las bases son iguales, se mantiene y se restan los exponentes, que aquí se solo entiende que hay un 1 de exponente, o sea, 3 menos 1. Luego menos, decimos acá 7, 3, 5, nos vamos a dar cuenta de que no es una división exacta, entonces me quedaría 7 quinto, ahí lo tenemos. Luego x al cubo entre x al cuadrado, entonces me quedaría la base x se mantiene y se restan los exponentes, 3 menos 2. Luego y al cuadrado entre y, bueno, la base se mantiene y se restan los exponentes. Aquí se solo entiende que hay un 1 de exponente, o sea, 2 menos 1. Ahora, luego decimos acá, 1, x, 2 menos 2 es 0, y, 3 menos 1 es 2, menos 7 quinto, x, 3 menos 2 es 1, que no se pone, y
2 menos 1 es 1, que no se pone. Ahora, aquí hay un dato muy interesante, mi asistente. Como toda expresión elevado a la 0 es 1, entonces bien podemos decir 1, y en vez de esta expresión vamos a poner 1, que ya dijimos que toda expresión elevado a la 0 es 1. Colocamos y al cuadrado menos 7 quinto xy. Ahí está. Ahora, teniendo ya eso, podemos decir nosotros entonces lo siguiente. Este es igual a que nosotros digamos 1 por 1 es 1, por y al cuadrado me quedaría y al cuadrado. Menos, bueno, aquí bien podemos decir xy por 7, me quedaría 7xy, y dejamos el 5 acá como denominador. Y prácticamente, mi asistente, toda esta expresión sería la respuesta del numeral 13. Ahora, en el caso del numeral 14, ¿qué te parece si lo hacemos, nos subimos un poquitito? Si no, nos vamos a salir del huacal, mi asistente. Continuando con la explicación, pues venimos nosotros y vamos a hacer lo siguiente. Siempre esta expresión está dividiendo estos dos términos, los separamos. Decimos 35x al cuadrado, y al cubo. Lo dividimos entre menos 5x al cuadrado, y. Luego menos 20x al cubo, y al cuadrado, sobre menos 5x al cuadrado, y. Ahora, luego venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente. Esto es igual. Más entre menos da menos. 35 entre 5 es 7. Ahora, x al cuadrado entre x al cuadrado, bueno, como las bases son iguales, se mantienen y se restan los exponentes, o sea, 2 menos 2. Y al cubo entre y, bueno, como las bases son iguales, se mantienen y se restan los exponentes. Aquí se entiende que hay un 1 de exponente, o sea, 3 menos 1. Luego, menos entre menos da más. 20 entre 5 es 4. X al cubo entre x al cuadrado, como las bases son iguales, se mantiene y se restan los exponentes, 3 menos 2. Ahí lo tenemos. Ahora, y al cuadrado entre y, bueno, las bases son iguales, se mantiene y se restan los exponentes. Aquí se entiende que hay un 1 exponente, o sea, 2 menos 1. Luego decimos acá lo siguiente, menos 7x, 2 menos 2 es 0, y 3 menos 1 es 2, más 4x, 3 menos 2 es 1, que no se pone, se sobreentiende que hay un 1, y 2 menos 1 es 1, que no se pone, se sobreentiende que hay un 1. Luego aquí podemos decir lo siguiente, mi asistente, menos 7, toda expresión elevado a la 0, eso va a ser igual a 1, lo dejo en paréntesis porque este es un producto. Luego y al cuadrado más 4xy. Ahí lo tenemos. Ahora, luego decimos acá, menos 7 por 1, menos 7 por y al cuadrado, me quedaría menos 7y al cuadrado, más 4xy. Y esta sería la respuesta del numeral, del numeral 14. Ahí lo tenemos. ¿Qué te parece? Y para terminar de explicar ya acerca de la primera parte de la tarea número 5, ¿verdad, mi asistente? ¿Qué te parece si explicamos el numeral 15 y lo vamos a hacer de la misma manera? Nos vamos a dar cuenta de que este término está dividiendo toda esta expresión, entonces lo vamos a plantear así. Este es igual a que nosotros digamos, vamos a dividirlo separadamente, o sea, es como que yo dijera x a la cuarta sobre 6xy menos 2x al cubo y sobre 6xy. Ahí lo tenemos. Más 4x al cuadrado y al cuadrado
sobre 6xy. Ahí lo tenemos. Ahora, venimos nosotros y vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta de que en este caso, según lo que tenemos acá, en el caso de la x, o sea, x a la cuarta entre x, bueno, nos vamos a dar cuenta que lo podemos plantear así, a que nosotros digamos esto es igual. Se mantiene la base que es x y se restan los exponentes, o sea, 4 menos 1, ya que aquí se subentiende que hay un 1 como exponente en x, o sea, me quedaría 4 menos 1. Luego vamos a dejar como denominador el 6 y la y. Ahora decimos menos. Aquí podemos simplificar primeramente. Mi asistente tiene mitad 1, mitad 3. Luego podemos decir lo siguiente. X al cubo entre x, bien, lo podemos plantear así. A que nosotros digamos, se mantiene la base x y se restamos exponentes. O sea, 3 menos 1, ya que aquí se sobreentiende que hay un 1 como exponente en x. Y este 1 que tenemos acá, nos quedaría acá, pero no hay necesidad de ponerlo, se sobreentiende que hay un 1 en asistente. Luego me quedaría entonces como denominador, ¿quién? Veamos, me quedaría como denominador nada más el 3. Ya que no hay que perder de vista que aquí tenemos y entre y. Es como que nosotros dijéramos, se mantiene la base y se restan los exponentes. Aquí se sobreentiende que hay un 1, se sobreentiende que hay un 1, o sea, 1 menos 1. Más, luego decimos acá, podemos simplificar mitad 2, mitad 3. Luego aquí podemos decir lo siguiente, x al cuadrado entre x. Ojo lo que estamos haciendo en este. X al cuadrado entre x. Bueno, lo podemos plantear de la siguiente manera. Primeramente ponemos el 2 tercios. Y luego decimos, se mantiene la base x y se restan los exponentes. Que aquí se sobreentiende que hay un 1 como exponente, o sea, 2 menos 1. Luego y al cuadrado entre y es como que yo dijera, se mantiene la base que es y se restan los exponentes. Aquí se sobreentiende que hay un 1 como exponente, o sea, 2 menos 1. Ahora, continuando con la explicación, pues venimos nosotros y decimos acá lo siguiente. Me quedaría x, 4 menos 1 es 3, sobre 6y menos, me quedaría acá x, 3 menos 1 es 2, sobre 3. Y no hay que perder de vista de que acá me quedaría y, 1 menos 1 es 0. Ahí lo tenemos. Luego decimos más, 2 tercios, x, 2 menos 1 es 1, que el 1 no se pone, se sobreentiende que hay un 1, ¿verdad, mi asistente? Luego me quedaría acá y, 2 menos 1 es 1, ese 1 no se pone, se sobreentiende que aquí me quedaría un 1. Luego me quedaría acá lo siguiente. Esto es igual. Me quedaría x al cubo sobre 6y menos, aquí me quedaría x al cuadrado y toda expresión elevado a la 0, eso va a ser igual a 1. Lo dejamos en paréntesis porque este es su producto. Sobre 3 más 2 tercios xy. Ahora, y para ir aterrizando, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad, mi asistente? Entonces podemos decir nosotros que la respuesta me quedaría así. X al cubo sobre 6y menos x al cuadrado por 1, me quedaría x al cuadrado sobre 3 más 2 tercios xy. Y prácticamente esta sería la respuesta del numeral 15. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.